Buenas noches. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Laura, encantada de volverte a ver. ¿Qué tal? Encantada que estés aquí conmigo. Hoy día es el 20 de julio. Son las 7 en punto de la noche aquí en Alemania, donde yo estoy. Y yo soy Laura María Caldarone y esto es 14 Days to Change, 14 días para cambiar. Y con nosotros tenemos a la abogada Lucía Chiván Samar, desde Salta, Argentina. Un Lucía, gusto. Gracias de nuevo por la invitación. estamos, no, con mucho gusto y como ya sabes, bueno, había que tener esta entrevista, ¿no? Porque al final de cuentas, tú eres la historia número 23 en esta serie, pero esta es la segunda entrevista que tenemos, ¿no? Porque Ujú. la primera fue hace exactamente 14 días, el 6 de julio, y como ya sabes, la idea es con esta serie es de ver cómo cambia la situación, cómo puede cambiar la situación en 14 días, ¿no? A lo bien o a lo mal. Antes de hablar y ver exactamente cómo han cambiado las cosas en Salta, en Argentina y bueno, en el mundo también, quisiera mostrarte partes de nuestra conversación hace 2 semanas para que podamos conocerte mejor y para ver de qué estábamos hablando hace 2 semanas. Entonces, yo te voy a mostrar el video, pero antes de hacer eso, quiero que tengas, y bueno, que yo también tenga en mente los números. ¿Cuántos casos en total habían el 6 de julio y cuántos hay hoy día? Entonces, el 6 de julio Argentina estaba con 80.447 casos. Desde entonces, desafortunadamente, Argentina superó los 100.000 casos y ahora estamos a 126.755. Un buen número Sí, sí, más. en muy poco tiempo. En 2 semanas, Sí. exactamente 14 días. Fallecidos, lamentablemente también han habido. El 6 de julio habían 1.582 fallecidos y hoy día hay 2.281. Sí, no son mucho más, como hemos visto en los casos totales, pero cada número sabemos que es una persona, Sí, una familia importante. que sufre, ¿no? Y sabemos que, otra vez uso la misma palabra, pero es verdad, lamentablemente, como sabíamos hace meses, pero también como estamos viendo en otros países como Estados Unidos, como India, es que los casos suben y después también van a subir los números, el número de personas que va a estar hospitalizada, también el número de fallecidos, ¿no? Sí, Es con todo lo que ello trae aparejado. Sistema médico colapsado. exacto, eh, exacto, con todo lo demás, ¿no? Pero bueno, antes de ponernos un poco tristes, porque es triste, veremos qué es lo que decíamos hace 2 semanas. Voy a poner el video y vas a ponerte en mute, por favor. sí, Me vas a decir si ves todo bien. Y ahora tendrías que ver el video y ahora está play. Cuéntanos de ti. Ok, muchas gracias Laura, gracias por la invitación. Bueno, yo soy de Salta, del norte de Argentina. Soy abogada, me recibí en Buenos Aires, yo me fui a estudiar hace 6 años aproximadamente a Buenos Aires. Me recibí en 2018, primero trabajé en el sector privado, después me di cuenta que no era lo mío, que mi vocación estaba en el sector público, hacia los derechos humanos. Y apliqué para una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me salió, así que este semestre, en enero, me fui para Estados Unidos, estuve viviendo en DC, sí, justo cuando pasó todo esto, así que bueno, volví hace un mes aproximadamente, y feliz de bueno, emprender este camino hacia los derechos humanos.
Mira vos. Veamos, ¿cómo está la situación ahora? ¿Cuál es la cosa más importante que está pasando en Argentina? ¿De qué se habla en los noticieros? Mira, ¿Qué es lo que dicen? en Argentina hay una crisis muy grande ahora, una división, digamos, de postura, porque la economía está muy mal, ya venía muy mal, muy en recesión, y con esto de la pandemia obviamente se incrementó un montón. En Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, o sea, todo en provincia de Buenos Aires, que es donde más cantidad de casos hay, que es la provincia y la ciudad que mueve al país económicamente, están en cuarentena obligatoria encerrados desde el 20 de marzo. O sea, te digo, hace más de 100 días que están totalmente encerrados. Y esto está teniendo muchas consecuencias, sobre todo a nivel económico, de desempleo enormes, pero a la vez todavía no está llegando a un punto, viste, decís, de la curva sigue subiendo la cantidad de casos, entonces la situación de contagios todavía está muy crítica, y el gobierno está entre este dilema de economía, eh, Como todo. y claro, y mandamos todo, abrimos todo y vemos qué pasa, o las vidas que se están perdiendo por el coronavirus. Hasta ahora, bueno, están en cuarentena obligatoria hasta el 17 de julio, y, y la gente ya está en una situación, viste, ya desesperada, porque imagínate 100 días encerrados encima en Buenos Aires, que son de edificios, viven en departamentos la mayoría de las personas, en una situación ya desesperada de querer salir, que para mí al gobierno se le viene encima si es que no toma la decisión de terminar la cuarentena ahora. Eso es lo que se está viviendo ahí en Buenos Aires. En las demás provincias, dependiendo de la cantidad de casos, las provincias cada una está manejando la cuarentena obligatoria y las medidas de restricción y de control. En mi provincia, donde yo estoy ahora, estaba bastante tranquilo, bastante libre, o sea, tenías como libertad de circulación, de horarios como normales, de a las 12 tenías que estar en tu casa, no te puedes juntar con hasta tantas personas, y ahora que hubo nuevos casos, unos 14 casos entre estos 3 días, decidieron restringir un poco más, salías dependiendo cómo termina tu DNI, si par o impar, y bajar las restricciones horarias de circulación, lo cual está bien, pero hay un problema, que es que lo que está decidiendo, las personas que están decidiendo todo esto son las del Poder Ejecutivo. O sea, se le está dando mucho poder a los gobernantes y al presidente para tomar todas las decisiones relativas a la libertad, a las relativas de control del coronavirus. Y eso para mí va a ser un problema después de darle tanto poder al Ejecutivo y que no haya ningún tipo de control por parte ni del judicial ni del legislativo. Claro, ese es otro de los Debates. problemas que hay, ¿no? Con la pandemia, porque Sí, es una situación anormal, ¿no? No es sí, algo que es justamente lo que decíamos, una emergencia global, y todos los procesos, todas las cosas que están en una normalidad de que, bueno, de antes del 2019, ¿no? Ya no hay. no, no, Y, no, no. y lo que tú dices de que están viendo de abrir la economía o no, esa parte de terminar la cuarentena, que finalizar el confinamiento, ese es un problema que has visto. Todo un montón de países, todos los países están teniendo Sí, y han tenido. El problema es cómo abrir. Es si lo abres a etapas, dependiendo de las zonas, de cuál es el número de transmisión reproductivo del virus en esas zonas, y también no jugar mucho, ¿no? Ese es otro problema. sí, Mira, por ejemplo, Reino Unido ahora, porque recién este fin de semana, hace 2 días, fue cuando ya los bares se han abierto, ¿no? Eso, los pubs. sí, Y ahí van a tomar todo, y sí, es verdad que había que ponerse mascarilla para pedir y hacer la cola así, y un poco de distanciamiento social, pero como se ha visto,
El problema es que después de un tiempo y de unos tragos o cerveza, no hay el distanciamiento social, no hay ese Es cuidado cierto, que hay que tener, ¿no? Y cierto. eso que, como hemos visto con Reino Unido, cada vez hay nuevos casos, cada vez muertos están en los 3 dígitos, ¿no? Y el virus está ahí. Y ahora con las fronteras de la Unión Europea que se han abierto y pueden entrar, salir, etcétera, ese es otro problema. Eso quiere decir que seguramente van a tener que cerrar. Y eso de cerrar y abrir, cerrar, hace aún más daño a la economía, ¿no? Sí, totalmente. A la Una economía y a la gente, a la sociedad en sí. o sea, son miles de problemas. Sí, Al final de cuentas, la razón por la cual, porque no todos los países han hecho cuarentena, han hecho confinamiento, ¿no? sí. Pero los países que lo han hecho por la simple razón que no estaban preparados, no tenían todos los procesos, no tenían todos los recursos, no tenían todo, ¿no? Y bueno, mi Y pregunta es tomar decisiones como mejor te sale en el momento, viendo lo que está pasando en los otros países. Argentina, bueno, viendo lo que estaba pasando ya en Italia, en España, y tomó una decisión acertada de sí, ir a la cuarentena antes de tiempo, antes de tener la mayoría de casos, pero también, viste, teniendo como, o sea, como contraposición que la economía se te viene encima desde es mucho antes. desde mucho antes y ese es el problema. Pero Entonces ahora son decisiones. son decisiones difíciles. Ya, estamos de vuelta con Lucía. Hubo un pequeño problema técnico, entonces nada, vamos a continuar con la entrevista y después voy a conectar los 2 videos. Estábamos hablando de la economía, de Sí. esa decisión tan difícil que muchos países han tenido que tomar, ¿no? Y ahora aún más difícil es ver y entender cuándo abrir, cómo abrir. Una de las cosas que decíamos es que la razón por la cual muchos de los países han cerrado, o sea, han tenido un confinamiento, un lockdown, una cuarentena estricta y no, es porque no había todo lo necesario para enfrentar esta pandemia, ¿no? En estos 100 días, me dijiste, ¿no? Uh-huh. Estos 100 días, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? O sea, hay ahora todos estos procesos, hay ahora suficientes pruebas, hay ahora los contact tracers que le dicen en inglés a los que van a ver si tú estás contagiado, con quién has estado, con quién han hablado. Hay todas estas cosas ya, los lugares para aislamiento. Mira, yo creo que el gobierno fue acertado, bueno, en tomar todas estas restricciones para que no se le venga el sistema de salud encima también, no colapse, pero yo creo que aún todavía falta más coordinación, más testeos. Buenos Aires está pasando una cosa totalmente distinta a lo que está pasando en otras provincias. Yo lo que veo, por ejemplo, en mi provincia, que recién está teniendo muy pocos casos, es que no está haciendo las cosas como debería hacerlas, de testear, viste, al principio, de buscar los contactos estrechos y al tomar las medidas ahí en el momento, está esperando, el gobernador salió a decir ayer que no sabía si había circulación masiva acá en Salta, para que te des una idea de la falta de coordinación y de saber qué hacer con la situación. Es algo que en Buenos Aires está un poco más coordinado, aunque todavía falta, eh, pero porque ellos se manejan, viste, de otra forma, aparte están coordinados provincia con capital, Sí. tienen más capacidad de testeo, tienen más capacidad sanitaria para recibir los casos en los hospitales, pero todavía hay cosas que no se están evaluando, hay cosas que no, el personal médico no le están haciendo suba de salario, no le están pagando el bono que le tenían que pagar, viste, cosas básicas que no se están haciendo y que están demorando mucho en hacer.
y van aumentando, ¿no? Porque una cosa, Bueno, una cosa ya. Y además lo que hemos visto en todos los países no es cuestión ni siquiera de cuántas pruebas haces. O sea, tú si haces muchas o pocas, porque al final de cuentas, desafortunadamente, casi nunca, casi ningún país va a hacer las pruebas suficientes que se necesitan, porque ujú, es un montón, es demasiado. ujú. Pero lo que sí se ha visto, comprobado ya, que es cuántas pruebas, pero sobre todo es cuándo. Porque tú Claro, y puedes cómo hacer, hacerlo. exacto, tú puedes hacer todas las pruebas del mundo de 10.000 países para tu país, pero si has esperado un mes, 2 meses antes de hacerlas, el virus ya está por todas partes. Sí, totalmente. Y también cómo hacerlas, ¿viste? Hacer a contactos estrechos, si tenés síntomas, no hacer en todo momento, porque también los testeos son limitados, entonces si vos te largás a hacer sin saber, sin tener una responsabilidad, o sea, no tiene sentido. Por eso algunos países en Asia, como por ejemplo Japón, lo que han hecho es, no es que han estado haciendo pruebas y testeando a todos, no, lo han hecho muy inteligentemente. O sea, Ujú. han visto que hay la chica Claudia que es positiva, bueno, esa chica estuvo en una fiesta o ni siquiera en una fiesta, en una reunión familiar de 10 personas hace 2 días, bueno, inmediatamente esas 10 personas para ver hasta dónde se propagó el virus. Ujú, totalmente. Y si no la puedes testear en el momento, por lo menos decirles, restringirles la salida, que se encierren hasta poder hacerlo. O sea, Exacto. Porque son eso medidas básicas. es un problema que se ha visto, porque si tú Sí. te haces el test ahora, pero si te dan los resultados en un día, 2 días, en una semana, y mientras tanto tú estás saliendo o estás con tu familia o lo que sea, y bueno, cuando te dicen, bueno, disculpe señorita Claudia, eh, usted es positiva y bueno, todos estos días, toda esta Sí, ya se gente propagó. se propagó. Sí, sí, sí. Lo de los contact tracers, ¿no? Ujú, Eh, contactos estrechos. Eso, países como el o sea, como Reino Unido, como Estados Unidos, están teniendo un montón de problemas que no Mm. tienen. Además, si uno ya no empieza a pensar y hacer eso, cuando hay aún más casos, tomando el ejemplo de Estados Unidos, que hace un par de días, en un día, en 24 horas, tuvieron casi 58.000 casos. Es verdad que Estados Unidos es un país muy grande, eso ya lo sabemos, pero igual 58.000 casos en un día. Eso quiere decir que tienes que tener un ejército que contacte no solo a esas 58.000 personas, pero a los contactos de esa persona y a los contactos de los contactos. Es una locura. Es una Mira, yo te voy a decir una cosa de Estados Unidos que me sorprendió cuando yo estaba haciendo, bueno, cuarentena, lockdown en ese momento, eh, que hubo una falta de, no sé si de conciencia de la gente, de la sociedad en sí, de lo que estaba pasando, ¿no? Yo salía a la calle con mi barbijo, me iba sola al supermercado, pasaba por los parques y la gente como si nada, reunida, jugando. Yo creo que Estados Unidos demoró mucho en caer de lo que estaba pasando. Y eso también obviamente culpa del gobierno, claramente, pero también, viste, por parte de las propias personas de tomar conciencia cívica de lo que era el contagio, de lo que era el virus, de que no solo por vos te tenés que cuidar, sino por el otro. Yo vi eso en Estados Unidos, la verdad me sorprendió muchísimo, algo que no lo pensaba para nada, te digo. y, Y que en Argentina pasó, o sea, se me dieron vuelta los roles, y que en Argentina pasó, hubo mucha conciencia al principio de la gente, del gobierno, de tomar las medidas correctas, y bueno, ahora con otros problemas, pero salvando eso, o sea, se tomó bien el camino y eso no lo vi en Estados Unidos. y no lo vistes en ese entonces, y bueno, hay que decir la verdad, 6 de julio hay muchos lugares en Estados Unidos donde todavía no se ve, donde todavía hay gente que no ha entendido lo que es una pandemia, lo que es este virus, el por qué se tienen que hacer ciertas medidas, el por qué no está bien que vayas a un concierto con 50.000 personas o una fiesta o lo que sea. Es un momento, no es una situación normal.
Entonces no Sí. puedes hacer cosas normales. ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que piensas que va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas? Mira, a mí me preocupa mucho la situación post pandemia, porque si bien ahora más que mal hay cierto control de los casos y no llegamos a una crisis nivel de España e Italia, me preocupa la situación económica, lo que va a dejar, porque ahora no se está viendo, pero la desocupación que ya hay, empresas que tuvieron que cerrar, y que son puestos de trabajo que no se recuperan. La pobreza que va a dejar esto para mí en Argentina va a ser muy, muy grave. Tengo las esperanzas de que se pueda tratar de la mejor forma, teniendo en cuenta a los grupos más vulnerables, pero bueno, esperanzas de que no sea tanto como o sea, que se agarre de la mejor forma posible, ¿viste? Sobre todo la parte económica. Pero bueno, las preocupaciones siempre están y el post pandemia, viste, es una incertidumbre también, porque uno piensa ahora en la pandemia porque está ahora acá y toma las restricciones y medidas que puede tomar ahora, pero nadie sabe cómo va a seguir esto, o sea, cómo salir de esto. Tiempo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero tú estás hablando ya bien a lo futuro, ¿no? Porque ya estás hablando de un post-pandemia que, como ya sabemos y hemos visto, no es cosa que acaba el próximo mes ni nada. Va a ser 1 año, 2 años, el tiempo que sea, ¿no? Porque al final de cuentas, por definición, pandemia es mundial, Sí, 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 sí. ¿no? ¿Qué es lo que ves o qué es lo que te preocupa, qué es lo que esperas ahora, en un futuro más Más a corto cercano, plazo. a corto plazo, en los próximos días, en las próximas semanas? Me preocupa la situación de los grupos vulnerables, los que están en situación de recursos más bajos, porque son los que más les afecta en la pandemia, sobre todo porque, viste, no tienen las medidas de distanciamiento, no tienen para poder higienizarse, no tienen información. Tengo las esperanzas de que el gobierno empiece a hacerse más responsable y a tener en cuenta todas estas cosas, aprender de los errores de otras provincias, de otros países, eh, hacer bien los testeos. Acá están faltando muchos testeos de forma correcta, con el tiempo, como decías vos, ¿viste? De no esperar a que haya más contactos, sino tomar las medidas en el momento. Esperemos que estas semanas que volvió a una fase anterior, digamos, el gobierno empiece a tomar más responsabilidad sobre eso. Y la gente, de parte de los ciudadanos, más responsabilidad cívica y de conciencia de las medidas, ¿viste? De distancia básicas, cosas básicas Que ayuda. para cuidarnos entre todos. Sí, 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 sí. Exacto. Cosas básicas que, bueno, ayudan. Que una sola no es solución. Eso Totalmente. no. Es una cadena. Pero es una cadena que hace que el riesgo sea mucho menor. No es que se vuelve cero, no. Pero Pero casi. las probabilidades bajan. Sí, sí, sí. Exacto. Y eso es lo que uno alena, o sea, es lo que quiere, ¿no? Sí. Y Lucía, para terminar, porque si no, vamos a hablar hasta mañana. Que yo con gusto. Finalmente yo te dije la entrevista, no, yo no lo voy a hacer tan Sí, larga. tú que me dijiste, no, va a ser rapidita y creo que va a ser una de las más largas porque nos hemos encontrado. Sí. Pero el problema es que, ya sabes, hoy en día los videos muy largos, la gente no Sí, no, la gente no ve, sí. lo ve. Y aquí hay bastante mensaje que la gente tiene que ver. Sí. Último mensaje, Lucía. Si podrías hablar con una Lucía futura, la que va a estar aquí en 14 días, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje te darías a ti misma? Mira, paciencia y aprovechar los momentos que uno tiene con las personas que uno está en familia, que yo hace un montón de tiempo no volví a vivir acá en mi casa con mis padres, con mis hermanos, estábamos los 5 juntos, y para mí eso es una dicha que no todos tienen, y menos ahora en época de pandemia, en época de crisis.
Entonces, aprovechar estos momentos, aprovechar el estar contenido y en familia. Y bueno, y tomar las cosas con calma y también tomar parte, ¿no? No dejarse avallazar porque también si no la gente ya lo normaliza. Entonces, hablar, salir a hablar, hacer lo posible para ver las cosas que están mal y bueno, intentar cambiar algunas cosas desde lo que uno puede hacer. Sí, eso me parece importante. Yo, desde mi lugar, bueno, yo salgo mucho en mis redes sociales a publicar, a mostrar, a decir, y bueno, intentar seguir haciendo eso y también, viste, por los grupos más vulnerables. Yo ahora estoy trabajando con una fundación de pueblos indígenas, y están teniendo problemas muy grandes, bueno, no solo con la crisis, que ya venían desde mucho antes, y no se les está dando nada de bola a cosas que son muy básicas para ellos, ¿no? Ni hablar de situación de higienización y de distanciamiento social. Entonces también mostrar realidades de otras personas que están mucho más vulnerables ahora. Así que bueno, espero que esa Lucía esté haciendo todo esto. Esperemos. Esperemos. Y bueno, veremos qué es lo que esa Lucía nos va a decir, porque como ya sabes, nosotros nos vemos en 14 días. Perfecto. Gracias. Vemos qué sale. Gracias, Laura, por todo y por tenerme en cuenta para hacer esta entrevista. Gracias a vos y nos vemos en 14 días. Un saludo enorme. Y ya, aquí está tu mensaje. Lucía, sigues en mute, por si acaso. Menos mal que me avisaste. Que te avise. A ver, antes que hablemos de cómo ha cambiado todo, dime, esta es la primera vez que te muestro el video, que has visto partes de nuestra conversación hace 2 semanas. Y obviamente, como hemos visto en este video, una de las cosas que hemos hablado era la situación, cómo estaba la situación en ese entonces, y sobre todo las últimas preguntas que son las más queridas para mí, si uno quiere usar esa terminología, porque me interesa mucho saber no solo qué le podrías tú decir a tu futuro tú, ¿no? ¿Qué mensaje? Pero también entender cuáles son tus esperanzas y cuáles son tus preocupaciones, ¿no? Ahí, como hemos visto, una de tus esperanzas era que la gente tenga más responsabilidad cívica, ¿no? Que sean más conscientes. Supongo que los números nos dicen que no ha Que sucedido. va para otro lado. Sí. Yo creo que la gente se está descuidando mucho, no solo por sí una falta de responsabilidad propia, sino también falta de responsabilidad de los gobiernos de no seguir como instruyendo y dando información sobre lo que hay que hacer, porque es un antes y un después, y como decía, una forma de vida, y que esto no termina allá, digamos, que va a ser para hasta, no sé, 3 años seguro que sacan la vacuna y después serán otras medidas, pero hay una falta de conciencia de ambos lados, me parece. Y es preocupante porque en AMBA, como decíamos, la cantidad de casos subió muchísimo en 14 días y ahora sigue estando en pico, y ya las medidas que está empezando a tomar el gobierno son no restrictivas, sino más bien de ir liberando, sacando un plan escalonado. Y entonces, si en este plan escalonado de ir tomando liberaciones en los distintos ámbitos, la gente no tiene esa conciencia, se va a volver atrás o va a haber mucho más casos, que es peor todavía. Entonces, tiene que ir de la mano de que si vamos a empezar a liberar, la gente tenga esa responsabilidad de las medidas básicas de distanciamiento y barbijo, porque si no, no se sale adelante, o va a ser va a ser muy costoso.
Y eso además lo estamos viendo también en este momento, en los últimos días, en las últimas semanas, en países que, bueno, hay que decirlo, desde el principio han hecho un trabajo mucho mejor que Argentina, por diferentes motivos. Y eso tiene que hacerte pensar que si un país que desde el principio estuvo mejor y ahora ya no está como hace 2 semanas por diferentes motivos, te digo, por ejemplo, Australia, toda la región de Melbourne, encerrados ahora. ¿Por qué? Porque se les ha ido de la mano, se descuidaron, o sea, hay que decirlo, se descuidaron. Empezaron a decir, ¿para qué el distanciamiento social? Las mascarillas, no, o sea, si quiero, si no quiero. Y ahora hay problemas. El primer ministro hace hace una semana más o menos, lo dijo claramente, es que la situación es que el distanciamiento social no es una excepción. Claro. Es una cosa que tiene que ser, es un cambio que tenemos que hacer, lamentablemente, tristemente, todo lo que uno quiera, pero es la realidad. Es una cosa que hay que hacerlo hasta que la pandemia ya no esté. Y como lo hemos visto en el video y como lo que siempre digo, la pandemia es mundial, es global. No, uno no puede pensar solo en su país. No, a menos que seas una isla y digas, bueno, tengo todo y no quiero nada y hasta luego mundo, me quedo encerrada, ¿no? Una burbuja que sí, que tampoco es lo más difícil de llevar a cabo. Exacto. Pero sí, coincido totalmente en lo que decís. Y no solo de la gente, sino también de los gobiernos, la responsabilidad de tomar las medidas para que la gente cumpla con esas normas, ¿no? De distanciamiento, de uso de barbijo, porque si, no sé, por ejemplo, un ejemplo acá de que está pasando en mi provincia, están poniendo policías para que en el centro no haya tanta gente, pero a las 4 de la mañana el policía con el frío que hace, que no controla nada, cuando tenés toda una calle peatonal, donde hay muchísima gente y no tenés un policía que te controle el uso de barbijo y que a los locales entren con el debido distanciamiento, la cantidad de gente mínima, máxima. Entonces, también desde el gobierno tomar la responsabilidad de que hacer cumplir esas mínimas normas. Exacto, exacto. Pero también entender que los gobiernos en un momento todos son malos. O sea, no hay ningún gobierno que siempre cada segundo de su existencia haya sido bueno. Hay más malos que buenos. Entonces hay que pensar que aunque tu gobierno diga, ya aquí no hay ningún virus, ya aquí estamos bien, ya aquí hemos hecho todo, tomar un poco de conciencia, ¿no? Como dices vos, y investigar. Si tienes acceso al Internet, buscar, pero ¿cómo está la situación en otros países o en otra provincia? ¿Será verdad? Pero qué raro si todo está empeorando porque la pandemia está acelerando. Globalmente está acelerando. Entonces ahí decir, bueno, mi gobierno dice que desde mañana puedo ir al restaurante, al bar, a la discoteca. ¿Y? ¿No? Sí, es verdad, la economía es un problema, sí, pero como lo hemos dicho la otra vez y como se está viendo cada vez más, si uno no arregla esto antes, podrás abrir tu bar, podrás abrir tu restaurante, tu peluquería una semana, un mes si te va bien y después. No, es terrible porque la gente no, como decís, no toma la conciencia y después es el doble de costo. Y la gente no entiende eso, que por no cuidarse con cosas básicas, después es el doble de costo. Son vidas que se pierden, es eso. Es eso, y además una vida. Contigo mismo, con tu historia, la historia de Lucía y la pandemia en Argentina, estamos viendo que en 14 días, mira cómo ha cambiado la situación. O sea, globalmente estamos casi a 15 millones de casos. Ya hemos superado la barrera de 600,000 muertos.
y estos son números de reportados, o sea, lo que tenemos, lo que sabemos. Imagínate todo lo que no sabemos y todos los que están muriendo o sufriendo indirectamente a causa de la pandemia. O sea, qué sé yo, tu operación que tenías que tener en una semana, por X motivo, no puedes tenerla. Y bueno. Claro. No, sí, los lugares que se dejan de tener en el hospital por el coronavirus, que son para otras cosas, y que sí, no, coincido totalmente. Es muy grave. Es grave, pero ¿sabes qué? Una cosa, bueno, como ya te he dicho, cuando te conocí, quería ver si podías hacer esta entrevista, esta historia conmigo. La razón por esta serie es para demostrar que puedes cambiar, no importa qué mal esté tu situación, tu país, tu comunidad, tu ciudad, o qué bien, las cosas pueden cambiar y depende de cada uno, si por bien o por mal, ¿no? Y hoy día, en el media briefing de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, ahí otra vez estaban explicando y diciendo que no es tarde, o sea, no es que porque tienes tantos casos, uno te lavas las manos y dices, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Que venga nomás, porque que venga nomás, cada vez estamos viendo más estudios que dicen y nos hacen ver, comprueban, que no sabemos hasta cuándo y hasta cuánto nos afecta este virus, ¿no? Los que están malitos nomás, después. Sí, ¿no? Y las causas a largo plazo, porque se sabe algo de lo que causa, viste, disminución respiratoria, pero a largo plazo nadie, porque todavía no hubo caso de largo plazo, entonces hasta que no pase, no se va a saber. No se va a saber. Y eso que, bueno, respirar es la cosa más importante, pero parece que gente piensa que no lo es, porque Sí. es cuestión de pulmones, ¿no? Esto, o sea, te hace daño a lo que necesitas para respirar. Sí. Pero aparte de eso, toca otras áreas, otras zonas de tu cuerpo que no tendría que tocar ningún virus, sobre todo desconocido, un virus que todavía no se sabe lo que hace y no se hace. Gente que como síntoma tenían solo la pérdida del olfato. Y después de 3 meses todavía no pueden oler. Entonces, no pueden oler lo que huele bien, lo que huele mal. ¡Qué horror! ¿Y eso qué quiere decir? Que te está tocando. Es mucho que no se sabe y bueno, lo que decía hoy día que me pareció muy bien volverlo a escuchar, porque a veces uno se siente que ya, ¿no? O sea, que todo... O ajeno a la situación porque no te llega tan cercano. O ajeno. Entonces, saber que o ajeno o eso, hay que continuar el rastreo de contactos. La otra vez estábamos hablando un poco y quisiera saber si ha cambiado la situación o no, porque nunca es demasiado tarde, hay que hacer y hay que empezar porque es una cosa que se necesita la gente, que sí, está bien que tengas tecnología, que tengas WhatsApp, que tengas lo que quieras, pero hay que llamar. Son 1,000, hay que llamar esos 1,000. Son 2,000, hay que llamar. 60,000, ¿has visto Estados Unidos? Qué horror. En un día. No, es una locura Estados Unidos. Está... Cuando uno piensa que ya estaba bueno, ya está en su peor momento y siguen teniendo esa cantidad de casos. Y Brasil al lado de ustedes, o sea, Estados Unidos está casi a 4 millones de casos, pero Brasil está a 2 millones y... Sí. No, es una locura. Y me parece muy importante eso que decís y que salió a decir la OMS de que nunca es tarde de tomar medidas, porque después te sale el doble. Las pérdidas son el doble, ni hablar de lo que viene después de la pandemia, o sea, el costo político, económico. Bueno, acá lo que decíamos del rastreo de contactos estrechos, yo que tenía la esperanza de que cambie para bien, de que se empiecen a hacer las cosas de la mejor forma y
y al contrario, el gobierno está ocultando casos acá en mi provincia, y no solo que no está teniendo restricciones, sino que empezó a liberar más, a tener como liberaciones de horarios, de salidas, no controla nada a la gente en distanciamiento, en cosas básicas, y entonces con este ocultamiento de casos hace como si nada, ojos ciegos, y después va a llegar el momento en que no pueda hacer ojos ciegos y va a tener que decir, y va a ser una cantidad de casos infinita, y ya iba a ser tarde, porque ya perdiste el rastreo de contacto, entonces ya, o sea, testear ya va a ser mucho menos servible que antes, entonces el no agarrar las cosas a tiempo para mí es súper importante. Y nunca es tarde, pero hasta que ya es medio inevitable, o sea, tenés que volver todo para atrás, a fase 0, fase 1. Porque al final el confinamiento, es que es una pena cuánto... Yo Tanto la esfuerzo. cuánta ¿Sí? cosa falsa, porque un poco puede ser ignorancia, un poco puede ser no entender bien, pero después de tantos meses yo lo veo como maldad. Es maldad que hay y que nos está haciendo ver que ni siquiera en una crisis global que está haciendo daños que todavía ni nos imaginamos a todos. O sea, no hay media persona en el mundo que no esté afectada y continuar con las mismas maldades, porque ya se han comprobado, por ejemplo, que en este virus, con esta pandemia, la mascarilla funciona, ayuda. Y no importa si es un trapito, ese trapito ayuda. ¿Por qué? Porque la transmisión es con los droplets. ¿Qué son los droplets? Esta saliva que sale de nuestra nariz, de nuestra boca. Cuando hablas, que veas, que no veas, que sientas o no sientas. Entonces esa mascarilla te protege a ti. O sea, yo me la pongo y te protege a los CIAs. Si los CIAs se la ponen, nos protegemos las dos. Sí. Del cual hay que estar. Sí, baja las probabilidades. Que mientras menos probabilidades tengas de contagiarte es lo mejor, o sea. No te cuesta nada, no es algo que tenés que, no lo usás tampoco para hacer gimnasia, lo usás porque tenés que salir y no cuesta nada, o sea. No cuesta nada. Y sigue en Australia, que Melbourne, pobrecitos, están otra vez con un confinamiento así duro. Ahora, hay gente que dice que no, que todavía las mascarillas no funcionan, que no funcionan. Aquí en Alemania hay gente que está diciendo, bueno, ya se acabó todo, ¿por qué hay que ponerse? Porque aquí es obligatorio ponértelo si vas al supermercado o a tiendas. Claro. Tienes que ponerte. Y hay gente ahora que están molestando y diciendo que ya basta del distanciamiento social, basta de las mascarillas, que ya se acabó. Por suerte tenemos a la Merkel y al ministro de Salud que dicen que no, o sea... A la buena Merkel, esto es lo que está bien. Exacto, porque si no, no sé, ¿cómo están las mascarillas por ahí? No, la gente acá las usa muy, o sea, como quiere, no las usa como mascarilla. ¿Pero es obligatorio o no? Sí, es obligatorio, así también cuando salís afuera, salís de tu casa y tenés que usar mascarilla, salvo para hacer gimnasia, que ahí sí te dejan no usar. Pero no se controla nada y la gente no está teniendo la responsabilidad de usarlas bien. Bueno, como está pasando, como vos decís, en muchos lados. Muchos lados. Pero el gobierno va, porque estabas diciendo que ahora van a... me tienes que contar más de lo que está pasando, de cómo ha cambiado la situación en Argentina. Pero de lo que he entendido, aunque los números han subido, no es que el gobierno argentino está pensando de hacer otro confinamiento, al revés. Mira, a nivel, sí, o sea, en AMBA, que es donde más casos hay, que es capital y provincia de Buenos Aires, el gobierno empezó a tomar la decisión de hacer un plan escalonado, de volver de a poco, mediante fases, a actividades normales, obviamente con restricciones, pero
hacerlo como flexibilizado, pero siempre teniendo en consideración que se puede volver para atrás en todo momento, y eso lo dijo muy claro el presidente en el momento en que habló. O sea, si no se toman las medidas que se tienen que tomar y la gente no tiene la responsabilidad de hacerlo a la par, se vuelve todo para atrás. Entonces, la esperanza es que ahora justo hoy, el lunes 20 de julio, se empezaban a flexibilizar algunas cosas. La esperanza es que, bueno, que se haga de la mejor forma y la gente lo haga de conciencia, porque si no es interminable, es una vuelta. Pero bueno, esperemos. Hoy se empieza a flexibilizar ahí. Y acá en mi provincia, como te digo, bueno, están habiendo ocultamiento de casos, ya hay circulación comunitaria y no lo están queriendo decir, no se están haciendo responsables. Entonces, hay muchas flexibilidades y... Pero ¿cuál es la lógica? Seguramente hablan entre ustedes, entre tu familia, conocidos, o tal vez ves que es, qué sé yo, un periodista que tiene menos miedo, digamos, a decir cómo están las cosas y dice algo en la televisión, pero ¿cuál es la lógica? ¿Qué se piensa? No hay lógica para mí, o sea, no existe tal lógica de parte del gobierno, porque o sea, hace ojos cerrados, pero después vas a tener una cantidad de casos y de muertes que no vas a poder ocultar más. Y va a ser peor para vos, para tu gobierno. Y el Ministerio de Salud acá es un desastre. La que es ministra de Salud no tiene idea de cómo manejar la situación. Y muchos médicos de hospitales donde se van a hacer los testeos, de 2 hospitales de acá de Salta enormes, salen a decir, hay que testear, no importa, o sea, si ya hay circulación comunitaria, hay que trazar, bueno, un médico muy importante acá en Salta que tenía la idea de hacer, de testear a 20 personas, y si daban todos negativos, uno positivo de esas 20 personas, recién ahí hacerle el testeo a todas, como para no usar todo, viste, ser eficientes en el uso de los insumos, pero hacerlo, viste, rastrillar, hacer por zonas, testear, porque ya se perdió el contacto cero, entonces tenés que hacerlo de otra forma ahora, que te cuesta más, claramente, por no haber hecho las cosas bien en su momento, pero hay que seguir haciéndolo, como dice la OMS, o sea, no es tarde todavía. Y el gobierno no lo está haciendo, no está siguiendo, no le interesa. Yo creo que va también por, si querés decirle lógica, porque para mí no es lógica, de un lado económico, pero no, o sea, podés tener las flexibilizaciones y testear igual, o sea, tampoco estás siguiendo desde esa lógica, porque después va a ser peor igual para la economía, o sea. Y además, como lo decíamos, no solo hace 2 semanas, pero como se repite y se dice por todas partes, bueno, no, si fuera por todas partes, creo que no estaríamos en este problema. Pero como lo dice la OMS, que te puede gustar, no te puede gustar, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que dice y hace la OMS es lo que hay que hacer para una epidemia, es lo que hay que hacer para una pandemia. Y no es en el 2020 con la pandemia de coronavirus, es pandemia y epidemias en generales. O sea, esa es la ciencia, el rastreo de contactos, ¿no? De lo que estamos hablando. Y si tú estás contagiada, no meterte con 20,000 personas y nada más. O sea, isolarte, separarte. Es verdad que es difícil, sobre todo en un núcleo familiar. Si tú estás contagiada, ¿dónde vas? ¿Quién paga? No, claro, y además se tiene que encerrar toda mi familia, ¿no? O sea, y también lo que yo veo que está pasando es que la gente, por miedo a decir que está contagiado, no lo dice, pero tampoco cumple con la conciencia de encerrarse a sí mismo, por lo menos en su casa. No quiere salir a decirlo porque sos el enemigo si estás contagiado. Y entonces así, ponele, el otro día había 2 vendedores de un local comercial muy grande acá en Salta que estaban contagiados y seguían yendo a trabajar con síntomas. Con síntomas, además. Con síntomas. Entonces es como, o sea, de ningún lado hay conciencia, hay un mínimo de respeto. Ya si vos querés estar contagiada y sentirte mal, bueno, pero por el prójimo, ¿viste?
para el prójimo, pero también para tu familia, para la gente que conoces, para la gente que saludas cada día. Eso es lo que yo no puedo entender, porque no es ni siquiera cuestión de que si te cae bien o no te gusta esa persona o si es de otra ciudad, pero es de tu vecino, de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu hermana, de tu amiga, de tu ex. No, no, es una locura. Sí. Que todavía hasta el día de hoy no se toma un mínimo de respeto, consideración y conciencia. Bueno, Pero, ¿sabes qué? estamos donde estamos. Es educación. O sea, no educación de que si eres analfabeta o no, ignorante o no, o si tienes acceso a la educación o no. No. Porque afortunadamente hoy en día, si tienes acceso al Internet, si tienes conciencia, puedes encontrar de todo y puedes aprender, ¿no? Sí. Sobre todo si ya sabes leer, ¿no? Obviamente. Pero es educación del gobierno, porque estábamos diciendo es cuestión también del gobierno. Sí, es el gobierno, pero también es la gente. Entonces el gobierno educar otra vez, ¿qué es esta pandemia? ¿Qué es una pandemia? ¿Por qué hay que hacer ciertas cosas? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Para quién? ¿No? Por ejemplo, en Alaska, una de las maneras que se han ayudado a ellos mismos, porque al final es eso, estás ayudando a tu ciudad, a tu provincia, estás ayudando a Salta, ¿no? Eso es, el gobierno, ellos sí que su sistema de salud no era muy bueno, sí, es poca gente y tienen harto campo, pero igual, una de las cosas era educar. El gobierno decidió, no es que si tenemos a un bar, cuando esté abierto un bar, que no esté haciendo que cada persona entre con mascarilla, no es que vamos a ir a darle la multa, porque entonces, Claro. si no ha entendido antes, no va a entender ahora, se va a enojar, etcétera. Entonces, ellos van y les explican, ¿sabes? El por qué, explicar con tiempo, educadamente, el por qué hay esa medida. Obviamente, si después hay una segunda, tercera, cuarta vez, ahí, bueno, ahí es otra cosa. Pero ese paso inicial. Pero te digo, o sea, sí, educar, pero cuando tu ejemplo de gobierno, ni siquiera de tu gobierno está educado, es complicado, ¿no? O sea, es un problema de raíz, porque vos ves acá los policías no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Los policías, no te estoy diciendo. Y entonces cuando el mal ejemplo viene de arriba, es complicado que las personas puedan seguirlo. Pero sí, como decís vos, también es una educación propia de uno mismo con internet. Ya podés entrar y ver todo lo que está pasando y todas las causas y síntomas y lo que sea, y la gente no lo hace tampoco. Y ver también no solo tu país, pero si ves algo raro, por ejemplo, que te digan, esto no es una pandemia, ha sido planeado, porque los gobiernos del mundo, o sea, esto sí que no lo entiendo, que No, los no, gobiernos del mundo quieren X, Y. filtrar a la gente, sí, es una locura. No, o sea, fíjate, ¿de verdad piensas eso porque vistes con colores bonitos una paginita que la están poniendo y mandando por Twitter, por Facebook, por lo que sea? ¿No vas a ir a investigar? No, la gente es muy, muy ignorante. Y viste, esto de basarse en creencias en vez de lo científico, en lo que es, porque en definitiva, o sea, esto es lo más científico que podés tener y lo mejor que podés hacer. Si te basás en creencias, en fake news, y bueno, y así estamos como sociedad, como país, como. Sí, como mundo, porque es por todas partes que hay esas cosas. Pero ya se entiende y se sabe que algunas de estas personas, no todas, pero algunas de estas personas empiezan a creer estas cosas y a difundir estas cosas por desesperación, por miedo, porque es más fácil creer a una cosa tan locamente irrealista que a una cosa tan simple como hay un virus que pasó del animal al humano y se salió de las manos, o sea, está por todo el mundo.
Y que ya ha pasado, no es algo nuevo, o sea, pandemia ya hubo. Ya hubo, y también ha habido de esto, o sea, es ciencia, que vaya de animal a humano, no es la primera vez. Ha habido y va a haber, no va a ser la primera pandemia, va a continuar por muchas razones. Totalmente. Entonces, no, y ¿sabes qué? No sé, es abrazar la ignorancia y agarrarla y decir, prefiero esto y hacerme daño y hacer daño, porque en un mes, en un año, en 10 años, yo te aseguro que la mayor parte de esta gente le va a doler, van a sufrir si les va bien, van a tener una conciencia, se van a sentir fatal. Sí, concuerdo totalmente. Pero va a ser muy tarde. Tú sabes que en Italia, yo soy mitad italiana y he vivido en Roma muchos años. Y a 2 pasos de donde yo vivía, en otra zona, Trastevere se llama, que es en el centro, en el corazón de Roma. Bello, todo lo que quieras. Esta zona es una zona muy alegre donde siempre hay la movida romana, sobre todo los turistas van porque es bien bonita y siempre hay música. Sí, conozco, es hermoso. Sí. ¿Sabes? Sí. Bueno, ahí hay unos muchachos jóvenes que no son de la zona, sino que, imagínate vos, vienen de otras zonas a las afueras de Roma, por todas partes, se visten como los de esta película de Naranja Mecánica, que, bueno, para que se vistan así, perdona, debe haber algo que ya no va, ¿no? Sí. Se visten así en cantidades y van por Trastevere y son de una maldad y de una estupidez que no hay nombre. ¿Tú sabes lo que hacen, Lucía? Van y escupen, tienen competencias de quién puede hacer la mira mejor, quién puede hacer más y todo. Van escupiendo a las manillas de las puertas y al timbre de las casas, sí, para que la gente se contagie. No, ya es un nivel de maldad pura, porque no, ni siquiera digo locura, es maldad, es maldad es intencional. Y no puedes decir, no sabía. No puedes. O sea, la ignorancia es una excusa que en esta pandemia tú la podías tener en marzo, la podías hasta tener en abril y ya, te regalo mayo, pero casi en agosto, porque 20 de julio es más agosto que julio. No puedes. Y estos chicos, o sea, hacen que la gente, porque ahí hay varias gente mayor, no sale, está con miedo porque el riesgo que se contagien en esa zona es mucho más alto que en otros lugares en Roma por estos de aquí y no saben qué hacer, han hecho de todo. Con lo que fue Italia encima, la masacre que fue Italia. Exactamente, es que no sé, no entiendo. Es la gente que se aburre, la gente que ya no quiere más saber de la pandemia, pero ¿acaso tú puedes cerrar los ojos y... Claro, y decidir por la vida del otro, porque, o sea, si vos querés decidir por la tuya, bueno, mientras no afecte el otro, ¿no? Eso a terceros, pero cuando ya hay un artículo de la Constitución acá en Argentina, que seguramente está en todas, es mi derecho termina cuando empieza el del otro. ¿Viste eso? Es tan simple como eso. Entonces, si te querés cagar vos, bueno, buenísimo, pero andate a un lugar aislado donde te contagies y no tengas que hacer aislamiento y todo bueno, pero acá, justo acá, exacto, donde... Y eso es así, debe haber en muchos libros de ley, pero poca gente debe leer o creer, porque también en Estados Unidos, o sea, no entienden que tus derechos terminan cuando los míos empiezan. Tu freedom, tu libertad que tanto les encanta y dicen, tiene también responsabilidades. O sea, no es solo de hacer lo que quieras como quieras, tienes que pensar en el otro, ¿no?
A ver, cambiando el tema a gente más buenita. La otra vez me estabas diciendo, contando de los indígenas, de la situación, que esa es otra cosa, ¿no? Toda esta gente privilegiada en países privilegiados son también egoístas porque no piensan en los demás, en la gente afuera de su país que tiene menos y sufre más. En las Américas, justo hoy también, la OMS estaba diciendo que en las Américas hay más de 70,000 casos indígenas y más de 2,000 muertes. No, es hartísimo. Sí, sí, aparte es el lugar donde llega y es realmente foco de contagio y de muerte, porque es donde menos puedes tener un distanciamiento, una higienización, o sea, es donde más rápido se contagia, donde más rápido vas a tener peores casos. Y donde menos cuenta se tiene la gente. Mira, justo, te voy a contar justo un episodio que tuve 2 o 3 días después de que hablamos, porque yo en esta fundación en la que trabajo, o sea, los directores son wichi, de una comunidad wichi de pueblos indígenas, y están en el norte de la provincia. Empezaron a haber casos muy cerca de donde ellos están, entonces el municipio tomó las medidas de cerrar, aislar el municipio y, sí, y el departamento en sí también, porque en varias zonas había habido casos. Me habla la directora de la fundación porque 2 fundaciones de acá le habían juntado un montón de donaciones para llevarle, porque ahora encima invierno, viste, las necesidades básicas que ellos ya tenían se les suman desde la pandemia, o sea, abrigo, alimento, bueno. Me dice, no hay forma de cómo hacerme llegar las donaciones, por favor ayúdame. Yo, por suerte, que había trabajado el año pasado en la política, conseguí contactarme con el intendente de de municipio que está al lado de ese municipio. Tenía que venir él a unas reuniones, me logró contactar, digo, por favor, si vos volvés, porque los permisos son súper restrictivos para determinadas personas, si podés llevar las donaciones. Sí, obvio, no tengo problema, fuimos a buscar las donaciones, llenamos toda la camioneta de cosas, no solo, viste, para el invierno, sino también alcohol en gel y cosas que necesitaban para tener, viste, básicas. ¿Vos podés creer que llega el señor, que sería intendente del municipio? Le hicieron un quilombo, o sea, el intendente de ese municipio donde iba a llevar las cosas, que por qué estás trayendo cosas acá, que vos sos de otro municipio, que vos acá no podés entrar. Quilombo desde su municipio, que por qué estás llevando donaciones a otro municipio y no al nuestro. ¿Viste cuando decís? O sea, ya como decís vos, es maldad, porque ¿con qué necesidad? Son donaciones que estás yendo para un grupo vulnerable que no tiene nada, ni siquiera insumos básicos para pasar el invierno, y a vos te molesta, viste, lo político, o sea, el poder político, quién tiene más, quién tiene menos de poder. Es como ya, la verdad que me quedé así, me quedé como, bueno, estos son los que nosotros elegimos para que nos representen, porque la verdad que fue una locura. Me acordé ahora que me decís porque no me acordaba si había sido antes o después de la charla que tuvimos, y sí. Y bueno, y eso está pasando en mi provincia. Te deja mal, te deja muy triste, porque la verdad que es dejar morir a la gente. Ni siquiera el propio gobierno se está tomando el trabajo de llevarle las cosas o de ver qué necesitan, cosas básicas, y uno que quiere hacer las cosas bien desde la ciudadanía, y viste, y te ponen estos palos o estas dificultades que totalmente innecesarias. Y es que, y vemos, no es solo en Argentina, obviamente, o sea, estamos hablando de Argentina porque, bueno, esta es la historia de Argentina y de Lucía, ¿no? Pero todo esto lo vemos en muchos países, o en casi todos los países, y eso te hace ver, esta pandemia nos está haciendo ver lo feo que puede ser la humanidad, ¿no? O sea, el egoísmo. El egoísmo y la arrogancia, porque tener esa arrogancia de pensar que tú puedes más y mejor que el otro sin ni siquiera saber lo que ha hecho el otro y cómo está la situación al lado. No, es una locura.
Y el que intenta hacer las cosas bien, viste, siempre termina cayendo, o le cuesta el triple. Hacer las cosas bien, viste, siempre cuesta el triple. Y sabes, hablando de eso que dices de costarte el triple y que cuando uno hace las cosas bien, etcétera, es verdad, uno se siente así, yo también me he sentido así viendo ciertas cosas, escuchando ciertas historias, pero una de las historias y cosas que he escuchado en todos estos meses de la pandemia que es otra tristeza porque no es verdad, es cuando dice la gente, bueno, déjale que hagan las cosas mal porque igual karma les va a hacer ver la verdad. Igual es la ley de la evolución, no sé qué, no sé cuánto, Darwinism, ¿no? Sí. Si fuera así, Lucía, han habido tantas veces en esta pandemia que yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, que sea así, que se maten, ¿no? Para decirlo así, pero no es así. Desde el principio no ha sido así. No es que porque yo hago algo malo o yo me descuido, me va a pasar algo a mí. Irónicamente, en esta pandemia parece que es al revés. El que hace las cosas mal y que no le importa, el número de los que sufren es mucho menos de los que él afecta. O sea, Sí, yo que me estoy cuidando y estoy teniendo cuidado, etcétera, por esa vez que he tenido que salir y porque tú no te has cuidado nunca, me la das a mí y me afecta a mí. No, es no pensar directamente, es que no te importe nada. Pero a ver, hoy día, hace 2 semanas nuestra conversación, la verdad que era más sonriente, ¿no? Que por lo menos decías, bueno, no sé, le doy un changüí más de tiempo para que esto se normalice o tenga un rumbo hacia algún lado, y no. O sea, Que estábamos riendo más y hablando más, pero ahora medio... ni 14, ni un mes, ni, no sé, un año va a alcanzar para que la gente se dé cuenta. Ay, Eso es lo más triste. Esperemos que no sea así, pero sí. Bueno, hay que esperar, ¿no? Y hay que continuar a empujar y esperar, porque a veces eso es lo que nos queda, ¿no? Y pensar que la evolución, esto del Darwinism, no existe en la pandemia, pero estoy segura que karma sí. O sea, karma siempre va a haber, que no sea hoy. En algún ámbito, sí. ¿No ves? Pero a ver, trataremos de, bueno, no te voy a decir de terminar nuestra conversación con una nota más feliz, porque no, o sea, hay que ser realistas. Puedes ser optimista, pesimista, como quieras, pero hay que ser realistas, ¿no ves? Entonces, que termine como tenga que terminar. Y esta es mi última pregunta. Lucía, aunque estemos un poco tristes hoy, que la situación esté medio fea en Argentina y bueno, en el mundo, ¿no? Con esta experiencia que has tenido conmigo y con 14 Days to Change, 14 días para cambiar, y bueno, has visto lo que puede cambiar, ¿no? En 14 días. Sí. ¿Qué mensaje le puedes dar a la gente que va a ver tu historia? Y no importa si son argentinos, si vienen de un país que esté peor que Argentina, porque hay, o que vengan de un país que esté mejor que Argentina, porque también hay, ¿no ves? Sí. Y sabemos que las cosas pueden cambiar. ¿Qué mensaje les darías a estas personas? Ay. Yo creo que, bueno, tomar las cosas importantes de lo que dijimos, que de lo que se habla acá, que no creo que sea el único ambiente, que por suerte hay todavía lugares donde se puede informar a la gente y mostrar las realidades, y que sirva para tomar conciencia, viste, las experiencias que dijimos, lo que pasa en Roma, lo que está pasando acá con los gobiernos, que sirva para que las personas que vean esto puedan empezar a cambiar, pero no ya para mal, sino empezar a cambiar uno mismo aunque sea algo chiquito,
todo suma. Aunque sea que vos estabas usando mal el barbijo, que no estabas haciendo distanciamiento, que lo empieces a hacer, que tomes la conciencia de hacerlo, porque es algo chiquito, pero que afecta a muchas personas, y es un cambio para algo muy grande. Entonces, si todas las personas ponemos un poquito de cada una de responsabilidad para uno y para los demás, se puede lograr algo muy bueno y un cambio para mejor. Yo creo que ese sería como mi consejo, no quedarse en el status quo, en la zona de confort, de ignorancia, de que a mí no me importa, de que no afecta como afecta, porque como vinimos diciendo en las 2 entrevistas, sabemos que no es así y que esto es un modo de vida que viene de acá en adelante. Entonces siempre hay tiempo para cambiar y para tomar la conciencia y responsabilidad de hacerlo. Creo que eso es como lo importante que me gustaría que se lleven de ver estos videos, ¿no? Y de pensar introspectivamente sobre la experiencia de uno mismo y a ver qué cosas vio que esto le pueda servir para hacerlo. Exactamente. Así está la situación y bueno, casi, o sea, poquísimos países tienen una historia que hace 2 semanas estaban muy bien y hoy día los veo muy bien, o que estaban muy mal y ahora están muy bien. Y la razón por la cual hay esa segunda parte de no ir de muy mal a muy bien es porque la gente está en su burbujita, y no es la burbujita social, porque esa es buena, menos gente está, mejor, ¿no? Yo digo la burbujita de el yo. Sí. Y miran su ombligo, ¿no? Eso dice mi mamá. A veces me dice, Laura, deja de mirarte el ombligo, que hay otras cosas. Y es verdad. O sea, no puedes mirar cómo solo está tu situación en tu casa, en tu barrio, en tu comunidad, en tu ciudad. Tienes que fijarte alrededor y pensar, es mi ciudad, es mi país, es mi continente, es mi mundo. Si puedo darle un poquito, como dices tú, ¿qué me Sí, cuesta? no, y aparte por responsabilidad ¿viste? Por las futuras generaciones, porque uno dice, ay, bueno, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar? No va a cambiar mucho, pero sí, cambia, es como todo, es como en el cambio climático, es como... y yo creo que esta pandemia también va a servir de eso, ¿no? Como, bueno, dejarnos parados a ver qué decisión se toma como humanidad en conjunto. Porque esto es una prueba más de fuego que se hace a la humanidad y a las personas en particular, de a ver qué decisión tomás, si seguís así que no te importa nada y vamos a terminar muy mal ya, o tomás ese cambio, ese camino. Al final de cuentas, todo está en nuestras manos y hay que entender que en esta pandemia no solo no es demasiado tarde, como lo hemos repetido 1000 veces, pero también es solo cuestión de más muertes y más sufrimientos. O sea, tienes que ver tú dónde quieres estar. No, más. Lucía, ha sido un placer hablar contigo, aunque no ha sido muy lindo el tema porque, bueno. Por cómo se dieron las cosas. Pero igualmente de mi parte, un gusto muy, muy grande y bueno, espero que este trabajo tenga sus frutos, que seguramente lo va a tener para el bien de muchas personas. Sí, eso es lo que espero. Y Lucía, desde Argentina, desde Salta, 14 Days to Change, muchas gracias. Gracias a vos, Laura. Un saludo enorme. Un saludo. Chao.